tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a otro video de su canal, Nuestras Plantas con Rulas. Recuerden, yo soy Rulas y como siempre, antes de iniciar con el contenido que les tengo preparado, quiero invitarlos por favor que se suscriban y agradecerles que siguen compartiendo redes sociales, porque de esta manera llegamos a más personas como nosotros, a quienes nos gustan las plantas. Bien, el día de hoy estoy con esta fantástica invitada, es un cissus. Para todas aquellas personas que sueñan con tener un muro verde en su casa, te presento esta familia de los cissus y te muestro las tres principales variedades que se dan súper bien, ideales para cubrir aquellos muros de tu casa y siempre tener ese toque fantástico de verde. Cissus trifoliata. Esta es una enredadera originaria de América y debido a su hermoso follaje y gran resistencia se ha popularizado en varios países. En algunos incluso ha llegado a asilvestrarse. En Sudamérica se le conoce como hierba del buey y una de las características más importantes del Cissus trifoliata es que no pierde su follaje en invierno. En nuestra localidad comienza a florecer en primavera. Este tipo de cissus ya está floreciendo, mira. Sus flores son súper pequeñas en racimos, amarillitas. Ahí te voy a dejar la foto. Como todos los cissus, mira, tiene zarcillos, que son estas. Si te fijas, estas pequeñas ramificaciones que son lo que permiten que se vaya enredando. Aquí está una ramita, mira, nueva, donde se puede apreciar más a detalle su crecimiento y la forma en que se va a mirar. Por ejemplo, esta nueva, si te fijas, todavía no está muy rizada, pero estas anteriores también. Y tiene la particularidad de que sus hojas son carnosas, son gorditas. Y a diferencia de otros cissus, este no tiene pegamento en los zarcillos. Entonces, esta sí es una enredadera. A mí me gusta mucho esta variedad de cissus porque normalmente las otras variedades de cissus tienden a plagarse un poco más, tienden a sufrir un poco más el ataque de las plagas, y esta variedad no. Esta variedad es una de las variedades más sanas de cissus que conozco. Recuerden que de las especies de cissus hay muchísimas. Hay aproximadamente unas 250 especies de cissus. En este caso, este es el Cissus trifoliata. Otra de las particularidades de esta enredadera es de que en la base produce un tubérculo y es muy fácil de reproducir, tanto por semillas, que te digo, las semillas van a ser unas bolitas negras que se van a dar después de que se produzca la floración, que esta está empezando apenas. Cuando madura la semilla es una bolita negra como el tamaño de una pimienta. Luego tú la puedes sembrar para reproducirla, pero la forma más fácil de reproducirla es por esqueje. En cuanto al abono, créeme que es una de las plantas más rústicas que conozco. Acepta perfectamente cualquier tipo de abono, tanto químico como orgánico. Yo esto es lo que más les pongo, es el triple 17 del humus de lombriz. En cuanto al riego, bien, pues de hecho yo la riego 2 veces por semana. Y luego la exposición puedes tenerla en ese muro donde tengas así un chorro de sol para cubrir una pérgola. Está fantástica. Tiene un crecimiento lento al principio, pero en cuanto pasa que será como el segundo año, que su sistema ya está más afianzado, su sistema de raíces, verás, le notarás ese espléndido y rapidísimo crecimiento. Te encantará un Cissus trifoliata. Es una de esas plantas que te va a encantar porque aparte que es una planta muy bonita, es una planta bastante sana y es una planta que se va a adaptar bien incluso a suelos pobres. Así es que Cissus trifoliata es un éxito garantizado. Bien, ahora vamos a pasar a otro tipo de cissus. También te hablaré de la variedad más común de todas, el Cissus striata. Esta variedad es la que comúnmente vamos a ver en todas partes. Recuerden que
de las 250 especies de sisus, pues podrás tener algunas. Hay especies que se adaptan súper bien a tener en tu casa. Hay unas especies mucho más delicadas o más raras que otras, pero en este caso hablamos del Sisus striata, y esta es la variedad que te mostraré a continuación y las diferencias entre ella y la parra virgen. Mira. El Sisus striata lo vamos a distinguir porque sus hojas pueden alcanzar un tamaño bastante grande. Mira, fíjate aquí en comparación con mi mano. Y todavía he visto hojas mucho más grandes que estas, al igual que otros tipos de sisus. Sus ramas más jóvenes son muy volubles, lo cual le permite a la planta buscar los muros para apoyarse, y también, al igual que otros tipos de sisus, en las puntas de las ramas contiene los zarcillos. Mira, se alcanza a ver ahí. Contiene los zarcillos, y si te fijas, eso que pareció una bolita en la punta del zarcillo, en realidad es una gotita de pegamento que le permite pegarse a los muros o a las superficies. Estas son plantas enormes. Son plantas que pueden llegar a crecer fácil unos 10 metros. Son plantas súper resistentes. Uno de sus pocos enemigos es la mosca blanca. En cuanto al riego, yo a estas las riego 2 veces por semana o 3 veces por semana, dependiendo del calor. Porque sí les vas a notar que cuando les falta riego, sí se ponen un poquito como más caíditas, más tristes. Pero fuera de eso es una planta bastante sana, te tolera estar a media sombra, te tolera estar a pleno sol. Si tú quieres cubrir una cerca, si tú quieres cubrir un muro, yo creo que esta es una de esas plantas perfectas. Tiene un crecimiento bastante rápido, son plantas relativamente económicas, alrededor de unos 130 pesos mexicanos. Ahora, otra de las cosas que me gusta mucho del sisus es su facilidad para reproducirlo, porque se reproduce súper bien y súper fácil, tanto por semilla como por esqueje leñoso. Es una planta muy, muy bonita, muy sana. Si te fijas, la diferencia entre esta y la parra virgen, fundamentalmente es el color. Mira, este es el sisus, el striata, y esta es la parra virgen. Para empezar vas a notar que aquí, para empezar vas a notar que los tallos son rojizos. Mira, las hojas nuevas también son rojizas, y son rojizas en otoño, y estas no. Estas incluso sus tallos jóvenes son verdes. Esa es la principal de esta diferencia, además de que este va a presentar un verde más profundo que la parra virgen, y sus hojas serán ligeramente más grandes. Para reproducirla, te digo, fácil por semilla, la puedes reproducir también por esqueje. No requieres ponerle una malla porque ella sola va subiendo. Lo que sí es que esta especie también es caducifolia, es decir, de que en invierno se le van a caer las hojas, nada más que a diferencia de la parra virgen, estas se secan, pasan del verde al café y se caen, ya que ellas pasan a ese rojo profundo tan bonito que tienen. En cuanto al abonado, tolera súper bien que tú la abones con abonos químicos o abonos orgánicos. Yo también con esto utilizo el triple 17 y el humus de lombriz, y el riego 2 o 3 veces por semana. En invierno las variedades de sisu requieren muy poco riego porque entran en un periodo de latencia. Otra de las cosas que también tienes que saber es de que la floración de las variedades de sisus son flores pequeñitas en racimo que no son muy vistosas. Y otra cosa que quiero que sepas es de que toda esta enredadera, mira, que tú ves aquí, la tengo, ¿qué crees? En cubetas. Mira, ahí se ve. Ahora hablaremos del Parthenosisus incerta o parra virgen. Mira, este tipo de sisus lo vas a distinguir fácilmente porque sus nuevas, mira, sus nuevas frondas tienen este color rojizo que se ve aquí, y su tallo también,
Ahora, una de las principales características y que más nos gusta de este tipo de sisus es de que aquí, mira, en sus arcillos tiene en las puntas unas pequeñas gotitas de pegamento que le permiten ir fijándose a las superficies. Mira qué simpática está. Voy a hacer un... ¿Te fijas? Ese es el Partheno Sisus Incerta o parra virgen. Vamos a hablar ahora de la exposición. Bien, la exposición puede ser a media sombra o a pleno sol. Necesito obviamente una superficie por la cual trepar. Si te fijas, yo aquí también le puse esta malla metálica, pero él no la necesita, la puse por otras plantas trepadoras que tengo aquí, como estas hipómeas. Ahora, cuando hablamos de la reproducción de la parra virgen, es bien sencilla. Tiene una floración pequeñita de flores de racimos verdosas y luego producen una pequeña fruta que cuando está madura se torna negra. Es una fruta pequeñita, poco más pequeña que un chícharo. ¿Y qué crees? Germinan súper fácil. Pero la otra forma más fácil de reproducirlas es tomar un tallo un poco leñoso, es decir, algo así como este, mira, recuerda que cuando decimos leñoso nos referimos a estos tallos que ya tienen corteza, no a los tallos nuevos. Cortas un pedacito de tallo leñoso, lo pones en tierra, lo mantienes húmedo y fácilmente empezarán a brotar nuevas hojas. Esa es la forma más fácil de reproducir el Partheno Sisus o parra virgen. Otra de las cosas que la hacen súper recomendada es de que este tipo de sisus puede trepar fácilmente. Son plantas que si tú las pones en tierra pueden alcanzar tamaños bastante grandes. Este sí tiene la particularidad de que aquí donde nosotros vivimos, en el desierto que tenemos inviernos, será una trepadora caducifolia, es decir, de que en invierno tirará las hojas y quedarán las ramas desnudas. Es una apuesta segura, es una planta muy bonita. En cuanto a la exposición, pues ya viste, yo la tengo aquí donde le da todo el sol de la mañana, pero soporta estar súper bien en un sol total. Ahora, otra de las cosas que tienes que saber es el riego. Ella, a pesar de que es una de las plantas más resistentes o casi indestructibles que conozco, sí requiere tener un riego unas 2 a 3 veces por semana, sobre todo en aquellas épocas de crecimiento o de más calor. En cuanto al abonado, yo a esta lo que le pongo es triple 17. Le pongo el triple 17 y le pongo humus de lombriz. Sus floraciones, te digo, es muy pequeña, a veces casi ni se nota, pero aquí lo importante es el follaje de esta hermosa planta. Ahora, lo increíble llega en otoño, porque la parra virgen se torna de un color rojizo, mucho más rojo que esto de aquí. Y se ve súper bonita cuando la tienes en otoño, antes de tirar las hojas. Ya sabes, este es un Partheno Sisus Incerta o parra virgen, para que tú puedas elegir cuál te gusta, cuál se adapta mejor a ese espacio. Las tres son variedades muy hermosas, son bastante resistentes. La trifoliate es un poco más sana que las otras y el crecimiento de las tres es igual de rápido. Las tres son súper recomendables, son enredaderas muy bonitas. Mira. Es decir, ¿qué esperas para conseguir tus sisus y decorar ese espacio de tu casa donde quieras lucir un muro verde? Amigos, por el momento es todo. Les mando un fuerte abrazo hasta donde quiera que se encuentren. Ya saben, dejen aquí comentarios, dejen preguntas. Por favor, también coméntenme de dónde ven el video y les mando un fuerte abrazo hasta donde quiera que se encuentren. Hasta luego.